Amén. Mientras terminamos, vamos, siéntense y Janet viene para compartir. Como es Janet, como quiera. Gracias, pastora. Yo también le pido pues al amado Espíritu Santo que realmente no sea yo la que esté en este momento hablando, sino que Él utilice mi boca para que yo pueda impartir en ustedes y compartir de lo que fue la última parte de la intercesión a la cual fuimos a Bogotá en los días de agosto. Y realmente pues lo que siento es que todos los temas están conectados porque digamos que en esa necesidad que las iglesias o las congregaciones como la nuestra tienen de realmente desarrollar la impronta, la visión de Casa de Leví, es necesario tanto tener en los equipos y que todos seamos realmente pues intercesores, como que también todos podamos cumplir con estos requisitos, y el tema es la sanidad interior. La sanidad interior, cuando realmente nosotros como creyentes nos disponemos a limpiarnos en medio del llamado. Entonces, la sanidad interior tenemos que tener claro que está relacionada con la persona y con el pasado de esa persona. O sea, no solamente es el presente, sino también son las vivencias, son las situaciones por las que esa persona ha pasado, las que marcan, digamos, ese estado del alma que necesita realmente ser sana para poder cumplir el propósito y para poder cumplir con las funciones y las actividades que tenemos que hacer. Entonces, a la primera palabra del Señor que me voy a referir, quiero que la leamos, es a la palabra del Señor que está en el libro de los Hechos 10:38. Y dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Bueno, esa palabra nos habla muy claramente de que Jesús estaba pues en medio de las multitudes, y nosotros sabemos pues todas las milagros y todas las liberaciones que Él hizo durante su ministerio aquí en la tierra, pero Él los pudo hacer porque el Padre estaba con Él y la unción del Espíritu Santo de Dios también estaba con Él. Entonces eso fue lo que hizo que Él realmente pudiera hacer, y ya lo decía anteriormente tanto Marta Lucía como Liliana, siempre hubo esa dependencia de Jesucristo con el Padre. O sea, Él no se movió a nada, absolutamente a nada, en lo que Él no fuera dirigido por el Padre. Entonces, esa misma dependencia la tenemos que tener nosotros para lograr realmente nuestra sanidad interior. Si nosotros dependemos del Espíritu Santo y si nosotros dependemos del Padre, que se nos haya revelado realmente como Padre y se nos haya revelado como Salvador, nosotros, como dice la palabra, cosas mayores haremos en su nombre, porque así dice la palabra, ¿no? O sea que nosotros vamos a hacer cosas mayores en su nombre. Y estamos precisamente en el libro de los Hechos, y nosotros sabemos que el libro de los Hechos es un libro que no se ha concluido y en el cual nosotros podemos tener páginas, o vamos a tener páginas o escritos de lo que los hijos de Dios vamos a hacer para realmente dar la gloria a Dios. Entonces, ya viniendo con el tema de la sanidad interior, ¿qué significa estar saludable? ¿Qué significa estar sano? Entonces, cuando nosotros hablamos de sanidad, hablamos de un concepto que es muy importante y es el de saludable. Entonces, saludable hace relación al estado completo de bienestar, no solamente físico, sino también emocional y social. Entonces, cuando hablamos de la parte física,
hablamos de lo que se refiere al cuerpo físico. Cuando hablamos de la parte emocional, hablamos de lo que se refiere al alma. Pero cuando hablamos de la parte social, también hablamos de lo que se refiere, porque yo me relaciono con los demás a través del cuerpo físico. O sea, a través del cuerpo físico, ustedes me están viendo a mí y yo les estoy viendo a ustedes. Y cuando hablamos de la parte social, esto también tiene que ver con el relacionamiento. Y en ese relacionamiento tiene que ver con la familia, los compañeros de trabajo, los amigos, hermanos en la fe, las personas de la congregación, nuestros vecinos, nuestra comunidad y las personas en general con las cuales pues nos tenemos que relacionar. Entonces, el estado de salud está definido por una condición de un nivel de eficacia funcional. O sea, yo funciono para. Por eso, por ejemplo, una persona que esté postrada, pues no va a tener el estado de salud o de eficacia que se requiere porque su actividad va a estar completamente limitada. Y también eso se refiere a la actividad metabólica. Nosotros, pues el metabolismo nuestro es el que permite que muchas funciones de nuestro organismo realmente se realicen. Por ejemplo, nutrición, por ejemplo, oxigenación, por ejemplo, descanso y sueño, actividad y reposo, bienestar, dependen absolutamente de esa condición y del estado metabólico, Natalia, del estado metabólico para el que se logre realmente esa condición de bienestar físico, social y emocional. ¿Qué es sanidad? A ver, ¿quién me quiere decir qué es sanidad? Estamos hablando de sanidad interior. Exactamente, el hermano René sí nos puede también, fuera de que lo dice, no, es una demostración de su sanidad, ¿no? Qué bendición por eso, porque nosotros conocemos el proceso físico por el cual él pasó, proceso fisiológico con respecto a su corazón, y él pues también después de su sanidad física, en este momento pues está haciendo también todo su proceso de sanidad espiritual y emocional para que realmente poder ser, digamos, si lo queremos decir de alguna manera, como reincorporados o readaptados a la vida normal y poder funcionar como el Señor quiere que funcionemos, no como nosotros queremos funcionar, sino como el Señor realmente quiere que funcionemos, porque el Señor nos ha dotado de lo que nosotros hoy aquí hemos tanto hablado y de lo que ya entendemos como el cuerpo, el alma y el espíritu, y sabemos que cada una de esas partes cumple una función, pero a cada uno de nosotros le colocó genes diferentes, características diferentes, carácter diferente, y también con cada uno de nosotros pues trata de una manera diferente para que realmente podamos llegar a ser como Él quiere que seamos, uno en Él, y para que podamos realmente cumplir el propósito al cual hemos sido llamados pues aquí en la tierra. Entonces, digamos que del 70 al 90% de las situaciones que normalmente nosotros como personas vivimos, el Señor nos ha dado las herramientas para que nosotros nos sanemos a nosotros mismos. Mire qué bendición, o sea, como yo realmente dependo mucho de Él, pero también en un 70, un 80% eso depende de mí. Y cuando yo siento que eso depende de mí, pues ¿quién va a trabajar eso? Sí va a trabajar el Espíritu Santo en mí, pero la que más tengo que trabajar para eso realmente soy yo, para poder lograr ese estado de sanidad interior. Quien más debe trabajar es usted mismo. Quien más debe hacer el esfuerzo es usted mismo, porque yo, por ejemplo, puedo decir, no, es que mi hijo me conoce. Nosotros sabemos que, como dice la palabra del Señor, el único que realmente nos conoce es Él. Tan nos conoce que la palabra dice que tiene contado hasta nuestros cabellos. O sea, digamos que nos tiene el escaneo completo
de cada uno de nuestros órganos y también conoce, como dice la palabra, nuestras debilidades. Y como conoce nuestras debilidades, pues el Espíritu Santo es el que realmente nos puede ayudar a que logremos ese estado de sanidad. Pensemos cada uno de nosotros allí muy rápidamente de qué debemos ser limpiados. De raíz de rechazo, de raíces de amargura, de falta de perdón, de todo lo que nosotros llamamos las obras de la carne, como son la ira, el enojo, la soberbia, ¿ya? Entonces de todo esto tenemos que ser sanados y debemos ser sanados de esas heridas. Esas heridas, ¿en dónde quedan? Esas heridas quedan en el alma. Esas heridas quedan en el alma y yo me acuerdo muy bien, hace poco algo que nos compartía Gloria, cuando hablábamos precisamente, creo que en un servicio de damas, de las cámaras que tiene nuestra alma, o sea, de esos lugares por allá en donde ni siquiera pues digamos que como que una linternita, así que coloquemos, pues nos va a permitir ver si no es realmente la intimidad con el Espíritu Santo el que nos va a permitir realmente mirar a ver, Yané, o sea, ¿qué de esto que tú creías que ya habías logrado y que yo pensaba que de pronto Cristo ya estuviera entronado en esa área, no fuera así? A ver, a mí me sirve esto para compartir algo que me pasó en Bogotá, cuando precisamente el evento de intercesión. Yo lo cuento pues como un testimonio. A mí el pastor me había ministrado varias veces los sábados y en el ayuno cuando venía, y el pastor me decía a mí como de falsa ilusión. O sea, él siempre me hablaba a mí como de que yo iba en un momento dado a tropezarme o darme cuenta de que en mis emociones yo tenía falsas ilusiones. Cuando se llegó la prédica de la sanidad interior, realmente, pues yo quiero decirlo muy tranquilamente, yo me quebranté muchísimo. O sea, yo me quebranté total, o sea, era como que si el Señor me estuviera diciendo, o sea, hay algo en ti, Yané, hay cosas en ti o hay algo en ti que yo no podía identificar en ese momento, pero Él me estaba hablando de que yo no era sana. O sea, de que había algo en mi alma a lo cual yo me había negado, pienso de esta manera, me había negado a exponerme, lo había escondido, lo tenía por allá guardado y bueno, pues Él qué iba a poder hacer si yo, en mi voluntad, yo lo tenía guardado, entonces Él no podía actuar en mí. Y pues no fue esa situación, yo sí cuando llegué a Cali, yo decía, o sea, esa noche y todo ese tiempo yo decía, Señor, ¿qué es? Muéstrame, Espíritu Santo. O sea, ayúdame porque yo realmente quiero ser sana. Y en mí había un anhelo muy grande de tener esa sanidad. Yo me confronté luego con una situación personal que si yo no estoy en ese momento fortalecida en el Señor, esa situación fue la que el Señor me quiso mostrar de que yo aún anhelaba una situación que Él ya había definido de otra manera. ¿Ya? Entonces, cuando me pasa esa situación, yo como que, a ver, se me mueve el piso y se me mueven todas mis emociones y entro como en un momento dado en el tema en que tu alma se entristece y se desbarajusta. O sea, que tú dices, como decía el salmista, mi alma está batida, ¿no? Mi alma está triste, pero logré rápidamente y pienso que fue, digamos, todo el proceso al que he estado exponiéndome, el que me permitió realmente que en ese momento eso no durara y que yo rápidamente pudiera ubicar los elementos en los que yo había fallado. Era una falsa ilusión, o sea, era una falsa ilusión como el Señor me lo había mostrado. Yo era la que me negaba
a aceptarlo de esa manera. Entonces, ahí vemos cómo en la voluntad de Dios, que también es algo que está en el alma, pues nosotros sabemos que a veces tiene que ser triturado, ¿no? O sea, tiene que pasar uno como por las circunstancias y que eso le duela para poder entender cuál es la voluntad de Dios en la vida nuestra. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la definición de herida, que fue algo de lo que dijo Claudia Irina ahorita, pues realmente cuando hay una herida en el ámbito físico, pues hay una pérdida de la continuidad de la piel o de la estructura del órgano. O sea, hay una situación en la que se pierde la solución de continuidad y pues se expone lo que está dentro, se exponen los órganos, se exponen los tejidos o se expone realmente algo. En el caso de las heridas del alma, pues esto realmente hace que nuestra eficacia como creyentes se vea disminuida. O sea, porque ya dijimos que si yo no estoy sana, pues yo no puedo realmente cumplir el objetivo que Dios quiere que yo cumpla. Yo no podré, por ejemplo, impartir bendición en mi familia de la manera que Él quiere que yo lo haga, ni en mi medio de trabajo, ni en donde yo me desenvuelvo, porque necesito realmente tener un alma sana para poder cumplir con ese objetivo. Entonces, ahí, digamos, desde el punto de vista de esa eficacia, hay la necesidad de que nuestro cuerpo físico, nuestra alma y nuestra parte social realmente respondan a las características o al estado o a la condición de ser saludables. O sea, hay una integridad. Para yo poder ser saludable se necesita que estas tres condiciones estén presentes, no solamente lo físico, sino también lo emocional y también lo social, porque allí es donde, digamos, si tenemos cosas escondidas en el alma, podemos ser impostores, que yo me comporte en un sitio de una manera, por ejemplo, es la situación que muchas veces hemos visto y el pastor nos ha insistido en eso. Aquí podemos levantar las manos y aquí podemos decir, por ejemplo, que son manos santas. Qué bendición porque sean manos santas. Pero si yo realmente esas manos no las tengo limpias y no las tengo descontaminadas, realmente en otros espacios que no sean donde no me estén viendo las personas, de pronto me comporto de otra manera y tengo otras actitudes que van a mostrar que realmente no hay una sanidad en mí. Entonces, estos principios de esta sanidad, yo creo que pues todos recordamos la palabra del Señor y lo que tiene que ver con Marcos 5, 25, 29. Recordemos como la escena, y la escena todos la conocemos, digamos que había una multitud y se sabía que el Señor iba a pasar por allí. Entonces había una mujer que nosotros hemos escuchado mucho esta palabra cuando dice que había una mujer que venía muchos años sufriendo de flujos de sangre y con la condición de que pues digamos el flujo de sangre continuo, digámoslo así, la presencia de sangre en esa condición de la mujer se trataba como de una enfermedad, digamos, como, no, ¿cómo? Sí, como una enfermedad, digamos, relacionada como con inmundicia, si queremos decirlo de alguna manera, o con una condición desfavorable. Y también dice la palabra que ella había invertido demasiados recursos en su tratamiento, buscando ayuda y no lo había encontrado, no se había sanado. Y entonces ella escucha pues que el Señor, que Jesús va a pasar por ese sitio y entonces estando apretado entre las multitudes, pues el Señor iba y la mujer del flujo de sangre, ella se agacha y pues le toca a ella, dice, ella anhelaba celosamente que él viniera y anhelaba celosamente tocar el manto de él, porque ella sabía
que con solo tocar el manto de él, ella sería sana. Y entonces ahí sucede algo muy parecido a lo que buscaba el Señor, a lo que buscaba el pastor ahora, cuando la hermana Nancy leyó la palabra en Lucas, que es que el Señor sintió que había salido poder de él y él dice, ¿quién me tocó? O sea, porque él sintió que había salido poder de él y él dice, ¿quién me tocó? Entonces ella le dice pues que ella lo tocó y él le dice que su fe la ha sanado. Entonces una condición muy importante para la sanidad, hermanos, es primero que todo ese tema de cómo yo anhelo celosamente o anhelo ser sana. Nosotros en este momento aquí que estamos, todos estamos en el proceso de sanidad. Yo creo que todos anhelamos ser sanos, unos de una cosa, otros de la otra. Pueden ser condiciones físicas, pero también son condiciones emocionales de las que necesitamos ser sanos. Entonces, aquí lo más importante es reconocer que necesitamos sanidad. Yo creo que si partimos de ese principio, vamos a poder avanzar en nuestra sanidad interior. Lo segundo o lo tercero es que nos debemos involucrar en el proceso. Y todos sabemos que, como lo decíamos antes, ningún proceso nos lleva a dolor, porque si no, no sería proceso. O sea, hemos vivido distintos procesos en nuestra vida y pues yo hoy le doy gracias al Señor por los procesos que yo he vivido, porque pues me han costado, pero son los que me permiten estar en pie. Y sobre todo que también siento que me permiten querer servirlo, o sea, querer servirlo de corazón, ya porque cuando se han vivido los procesos siempre dejan aprendizaje, siempre dejan enseñanza, siempre, yo digo que los procesos en mi caso me han enseñado qué es la vida de Cristo, ya, incluso los procesos más dolorosos que son quizás los de las partidas, pero cuando ya tú tienes la esperanza en Cristo, tú dices, Señor, o sea, decidiste, pasó y pasó a mejor vida. Y era algo, por ejemplo, que yo antes, si me hubiera tocado que haber hecho, digamos, haber compartido esto hace unos 4 años, yo lo digo con total certeza, no lo hubiera entendido, o sea, me hubiera costado muchísimo trabajo, pero hoy en día le doy la gloria a Dios. Y la otra cosa que es bien importante dentro del proceso de sanidad o la otra situación es depender de Él. O sea, nuestra sanidad, y es algo que yo lo puedo decir siendo enfermera, pues he trabajado mucho tiempo en mi profesión, pero yo hoy en día soy una absolutamente convencida de que el Señor es el que actúa y que realmente pues lo que nosotros vemos en el mundo físico de la enfermedad de los pacientes y de las personas, yo he logrado como discernir de que muchas de esas enfermedades por las que pasan las personas son como dice la palabra, para glorificar el nombre del Señor. O sea, nada pasa en vano, todo lo que el Señor permite realmente en cada uno de nosotros y en cada persona cuando está enfermo es porque el Señor necesita realmente hacer una obra mayor en él. Y yo, por ejemplo, puedo colocar aquí al hermano René en nuestro ejemplo. Yo cada que lo veo, pues conociendo la parte fisiológica del corazón y entendiendo pues todo lo que él tuvo que pasar en una cirugía de corazón abierto, pues yo digo, uy, tremendo, o sea, realmente para mí es una muestra de lo que el Señor realmente hace cuando quiere glorificarse en la vida de una persona. Entonces hay una clasificación de las heridas y yo quiero que utilicemos como el imaginario para pensar en nuestra alma, solamente para pensar en nuestra alma. Y tenemos pues que, digamos que en esa clasificación a mí me llamó la atención pues en Bogotá cuando lo hizo la persona,
pues ella todo lo relacionó con la parte fisiológica, pero más que con la parte fisiológica, ahí es donde uno se da cuenta que el Señor es perfecto, porque todo lo que ocurre en el cuerpo también ocurre en el alma. O sea, todo eso tiene una sincronización, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, aquí, dentro de esa clasificación de las heridas, tenemos las heridas abiertas. Entonces, estas heridas abiertas son susceptibles a la infección. Son personas que al pasar por el lado de ellas destilan infección. Cuando uno está, digamos, en el medio hospitalario, uno sabe que cuando hay una herida infectada, la herida infectada huele. Tiene un olor, digamos, característico, si quisiéramos decirlo de una manera. Y cuando uno ha estado mucho más metido, uno sabe, y hasta a veces uno dice, ay no, eso muy seguramente ese paciente tiene este germen, porque ya uno ha estado como tan familiarizado en el olfato que uno logra como entender eso. Pero miren, con respecto a lo de las heridas del alma, a mí sí me parece muy importante que nosotros realmente entendamos cuál es el detergente. Y el detergente es la sangre de Cristo. La palabra del Señor es muy clara cuando dice que fue por sus llagas que hemos sido ¿qué? Sanados. Y yo creo pues que todo lo que sucedió y de lo cual hemos hablado hoy en la cruz del Calvario, todo lo que significa morir, y hemos dicho que para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia, ¿ya? Entonces cuando nosotros tenemos esa certeza de Cristo, tenemos esa certeza de que Él nos puede sanar, de que Él está allí en medio de, pongámoslo así, de la pus o de la necrosis que pueda haber en un tejido, porque así también puede estar nuestra alma. Nuestra alma puede estar necrótica, puede estar oscura. A mí me pasó hace poco y se lo comenté a Dora. Estuve en una clínica y resulta que yo estaba en una visita, pues había unas estudiantes y había un paciente en esa unidad de cuidado intermedio que tenía un catéter para una nueva forma de dializarlo, porque antes tenía un catéter peritoneal y le acaban de colocar un catéter subclavio. El señor tenía 63 años, pero realmente aparentaba mucha más edad. Y me sucedió que cuando yo estaba, digamos, acá está la cama de la unidad hospitalaria y yo estaba al frente y acá estaban los estudiantes con el profesor, yo empecé a ver como los órganos del Señor. Y yo empecé a ver esos órganos de una manera muy oscura. O sea, yo no veía al Señor. Yo estaba orando y estaba escuchando, pero yo estaba orando allí muchísimo. O sea, casi que los puedo decir, estaba como turbada, como consternada por esa situación del Señor. Y resulta que yo después de eso me doy cuenta que el Señor había hecho un intento de suicidio. El Señor tenía un catéter de hemodiálisis, como les cuento, y él se lo cortó porque el Señor no quería vivir. Y cuando ya yo conocí la historia pues del Señor un poquito más en profundidad, no tenía nadie, realmente el Señor estaba, digámoslo así, muy solo, porque no tenía familiares directos pues como hijos o alguien que lo pudiera acompañar. Y yo vi no solamente los riñones, sino que yo también veía el corazón del Señor muy oscuro. Bueno, entonces esto pienso que es muy importante para nosotros como creyentes, porque nosotros tenemos que realmente establecer la vida de Cristo en el medio hospitalario. O sea, nosotros tenemos que creer por las sanidades que el Señor puede hacer allí y tenemos que creer por lo que, digamos, podamos hacer nosotros como instrumentos de Él para llevar sanidad en esos medios, para que realmente nosotros, nuestro entrar a esas instituciones sea realmente para bendición y que podamos establecer la luz de Cristo allí. Entonces, ya hay heridas que son cerradas, que en este tipo de heridas no se observa nada abiertamente. Por ejemplo, cuando un paciente una persona lo operan de un apéndice y el apéndice pues está aquí localizada
en la fosa, en esta parte de la fosa ilíaca derecha. La cicatriz es tan pequeña hoy en día en la técnica que se utiliza que uno escasamente la ve. Puntico aquí, otro puntico acá y otro puntico acá. ¿Y usted qué lo operaron? Pues que me operaron de un apéndice, pero uno ve ese proceso de cicatrización tan perfecto que uno no alcanza a dimensionar lo que pasó o el estado en que se pudo haber encontrado el órgano allá. Entonces realmente allí lo más importante en esto es revisarnos interiormente. A ver, tengo de pronto cosas que hayan infectado y hayan contaminado mi corazón, o todas mis heridas realmente hoy en día ya fueron sanadas porque yo me expuse a la luz, las saqué, las procesé, las confesé, hice el proceso de anularlas, de declarar sobre cada una de esas heridas que yo ya soy una mujer nueva, tengo mi mente renovada, tengo mi cuerpo sano, o sigo dándole vueltas al mismo proceso. Y ya las causas de esas heridas pues son múltiples, ¿no? Una de las cosas que más puede afectar las causas de las heridas del alma son las circunstancias de la vida. Y allí el Señor nos lleva a la palabra de Él en Reyes 8:29. Nosotros sabemos que en el libro de Reyes pues había muchas guerras y realmente, por ejemplo, una de esas situaciones por las que puede pasar la persona y puede quedar con ese tipo de heridas son las guerras. De hecho, hemos oído, por ejemplo, todo lo que le sucede a las personas que han estado en una guerra en su parte mental después de que ya se termina la guerra, que eso tiene un nombre que se llama síndrome de Estocolmo, de Estocolmo. Y también, por ejemplo, lo que nosotros vivimos aquí en Colombia. Nosotros recordamos, por ejemplo, hoy yo recordaba con tristeza, pues como el tema de los secuestrados, ¿no? Esta mañana con el tema de la casa de Leví. Y nosotros sabemos, por ejemplo, de gente que estuvo 3, 4, 5 años secuestrada por la guerrilla. Incluso sabemos, por ejemplo, en este momento lo que está pasando en países como Venezuela, donde también hay presos políticos, y pues también lo hemos vivido, digamos, meridianamente con el tema de todo el conflicto armado, lo que ha pasado en Colombia, donde ha habido personas que nunca volvieron a ver a su familiar desapareció y nunca pues tuvieron razón de si está vivo o si no está. Entonces realmente allí hay una circunstancia de la vida que va a ser muy difícil. Por ejemplo, en estos días que nosotros veíamos todo lo de la gente reclamando el tema a la corte y a esto de que hubiera realmente una justicia para esos casos, porque nosotros sabemos que lo que se dio en el acuerdo de paz pues no es la justicia de Dios, sino que fue la justicia del hombre allí operando. Y la gente que tiene allí pues tiene un dolor que no ha sido sanado. La otra situación que nos causa heridas es el pecado. Y yo creo pues que ya nosotros, la mayor parte de los que estamos aquí, sabemos a lo que nos conduce el pecado y sobre todo a lo que nos conduce la práctica de pecado, ¿no? Sabemos que todos los días tenemos que examinarnos para poder confesar, arrepentirnos y sobre todo abandonar la práctica de pecado. La otra parte es el desconocimiento de Dios. Por ejemplo, hay una cita bíblica que es Job 9:17, donde dice que al contrario, por la cosa más simple, aumentaría mis heridas y no me dejaría ni respirar. Me llenaría de amargura, dice el libro de Job, y con una tormenta me despedazaría. La otra cosa son las necesidades básicas insatisfechas. Y entre esas, por ejemplo, hay un tema muy grueso, es el tema de la pobreza. Nosotros, digamos, cuando
Si han tenido muchas necesidades, muchas carencias de algún tipo en la vida, la persona puede tener muchas heridas en su alma. Por ejemplo, heridas de que en un momento dado tal situación, él no la pudo resolver porque no tenía los recursos. Y como en la sanidad interior ya dijimos que no hay una situación actual, pero también hay un pasado de la persona, pues esas heridas se pueden haber quedado desde la niñez, desde la adolescencia, desde la vida del adulto joven y pueden estar presentes pues en ese momento.